Estamos de vuelta compartiendo con ustedes nuestro foro empresarial. José Estigarribia, nuestro próximo invitado. Es así, ya lo tenemos al profesor doctor Dionisio Ortega. Él es director general de Nihon Gakko, que ya estábamos hablando recientemente en la pausa. Ahora ya estamos en vivo. Director, ¿cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, un gusto saludarte virtualmente, José, Juan Pablo. Un abrazo virtual en esta mañana que nos regala un día más de vida el Creador Todopoderoso. Así que complacido de compartir con ustedes. Profesor Ortega, una cuestión que nos parece importante siempre hablar con nuestros invitados es cómo están viviendo esta situación de la pandemia, día 112 de la cuarentena, y les ha afectado también al rubro de ustedes en materia de no solamente en caso de Nihon Gakko, sino a todas las universidades y todo el sistema educativo desde el inicio, ahora en la fase 3, en algunas carreras en lo que es la parte de prácticas, se está habilitando, pero con las medidas adecuadas de protección. ¿Cómo les está afectando, doctor Ortega, esta situación de la pandemia? Bueno, la emergencia de la humanidad es mundial y Paraguay también está inmerso. La emergencia sanitaria para defender la vida, de la única forma que es la prevención higiénica sanitaria, la emergencia financiera, la emergencia alimentaria y la emergencia educacional, como dijiste, Juan Pablo. Estamos todos sacudidos y parados de las clases presenciales, sobre todo. Es un impacto muy fuerte en la emoción de la familia que venía recibiendo el servicio educativo del Nihon Gakko en forma presencial. Hoy día ellos no pueden venir al Nihon Gakko y entonces virtualmente nosotros llegamos al hogar de cada una de las familias. Ahora, director, me gustaría consultarle sobre ese proceso de pasar de las clases presenciales a las clases virtuales. Sabemos que se necesita una aprobación también por parte del Consejo Nacional de Educación Superior. ¿Ustedes ya contaban con la plataforma y la habilitación de clases virtuales o durante la marcha se pusieron las pilas, solicitaron que se aprueben las clases virtuales para de esa manera seguir prestando este servicio tan fundamental como es la educación para sus alumnos? Sí, ese fue un impacto. La sacudida es para todos y no prevista la sacudida. Entonces, todos nos ponemos a revisar nuestro internet, hacerle mantenimiento, renovar equipamiento y tener empresas profesionales que puedan garantizar que las clases virtuales sean efectivas. Así que complacido de entrar en mi carácter de profesor, director de una institución educativa. Yo estaba distraído en otras cosas. Le atendía a la familia, al alumno presencialmente, entrevistas, o quería saber por qué Juan Pablo y José no venían a clase. Hoy día tenemos que llegar a sus hogares y eso implica que el director entre en prejardín casi maternal de informática para ponerse a tono con la metodología virtual, José. Ahora, profesor Ortega, ¿qué dicen sus pares cuando hablan de esta situación? ¿Están todos preocupados? ¿Cuánto les ha afectado en materia económica este paro, esta situación de la pandemia de forma directa? ¿40, 50, 60%? Sí, el impacto, resulta que la emoción no quiere saber nada de razón. Entonces, ese impacto emocional de no tener que recibirle a la familia como presencialmente lo hacíamos, generó esa emoción y la protesta, la manifestación de los padres, porque ellos delegaban esa función del hogar
como primera escuela y papá y mamá como primeros profesores y los educadores siendo el segundo hogar, la escuela, el colegio, la universidad y segundos profesores nosotros. Esa función los padres delegaron, casi elevado porcentaje delegaron en las instituciones donde iban sus hijos, y los universitarios mayores de edad sí que se rebelaron contra esa rotura de las clases presenciales y rechazaron las virtuales momentáneamente, y luego en estos 100 días concretamente la universidad declaró 90 días de paro, de huelga de los estudiantes y el trabajo de los profesores. Y el 15 de junio reiniciamos ya con las clases virtuales, gracias a Dios. 83%, Juan Pablo, de la población del Nihon Gaku sigue con nosotros. Entonces hay un 17% que canceló su matrícula. Un 17% que desertó 90 días de lo que fue un paro estudiantil y de profesores. Hoy día las clases virtuales se prevén que sigan ya hasta diciembre, o pretenden retornar de una manera paulatina, escalonada a las clases presenciales, teniendo en cuenta de que son una universidad y obviamente los cuidados en adultos, los cuidados sanitarios son mucho más fáciles, a diferencia de las escuelas, y las universidades también tienen cierta autonomía para tomar esas decisiones. Sí, lo que decía Juan Pablo, nosotros comunicamos a las instancias correspondientes de la educación universitaria para que tengamos el respaldo también. Y en ese receso de 3 meses, nosotros establecimos que desde el 15 de junio hasta septiembre completamos el primer semestre, y de octubre a febrero el segundo semestre. Ese es el plan aprobado por CONES que tiene la Universidad Nihon Gaku. Ahora, profesor Ortega, una cuestión también que preocupa mucho y principalmente ante este escenario que nos toca vivir, nunca antes tenido con anterioridad, es la forma de certificación de que este no va a ser un año perdido. ¿Cómo ustedes están viendo esta parte en todos sus niveles? Porque hay como una suerte de preocupación, profesor Ortega, de que va a ser un año perdido porque no se va a poder tomar los exámenes a los chicos en este periodo. ¿Usted cree que va a ser un año perdido? No, yo me declaro en contra de perder todo el año. Ese 17% que desmatriculó, o los jóvenes universitarios que hayan tomado esa decisión, yo siempre trato de explicarle que el cuerpo necesita estar activo físicamente y psíquicamente también. Un cuerpo parado, la mente también para, el cerebro también deja de ejercitarse. Entonces yo opino, con mucho respeto, de que lo mejor que se pueda con esta pandemia de coronavirus, hay que aprovechar el año. Y el año 2020, con 2021 en el caso de la universidad, que nosotros tenemos el plan, porque de lo contrario puede venir un desánimo también a todos los estudiantes de todos los niveles cuando deja por A o B motivo, en este caso por peligro a perder la vida, y entonces el ánimo positivo, el pensamiento positivo es la energía para las emociones positivas, hablando positivamente. Y ese pensamiento positivo, emoción positiva, va a llevar a la acción positiva aún en tiempo de coronavirus.
Profesor Ortega, me gustaría replantearle otra vez la pregunta, si bien mencionó de que sus semestres estarían sufriendo una variación en cuanto al inicio y al fin, inician Sí, el 15 de junio este semestre y terminan en septiembre, el segundo semestre en octubre mencionaba y termina en febrero, las clases presenciales, la vuelta, el retorno de los universitarios a las clases, a las aulas. ¿Ustedes están conversando con el CONES, el Consejo Nacional de Educación Superior, para ver cuándo se podría dar ese retorno, obviamente cumpliendo con todas las medidas de seguridad sanitaria? sí. Nihon Gaku remitió una nota concreta en APUT, la Asociación de Universidades Privadas del Paraguay. Remitimos una nota al Ministerio de Salud solicitando la venia para que, respetando el protocolo sanitario, podamos volver en septiembre a las clases presenciales, a lo que el Ministerio de Salud dijo un rotundo no, Juan Pablo. Así que dependemos de la venia del gobierno nacional para que volvamos a las clases presenciales. Eh, Estamos con el compañero José Estigarribia, también profesor Ortega. La consulta que también me gustaría realizarle es lo relacionado a cómo ustedes ven el tema de la propuesta de la reactivación económica. Sabemos que también no solamente dedica tiempo como director de todo el grupo Nihon Gaku, sino como concejal y como ciudadano en general. ¿Está lenta la reactivación económica a criterio de ustedes, profesor Ortega? ¿El Estado puede dar más de esto que está dando? Y necesitamos, sobre todo las instituciones, las empresas privadas, en este caso educativa, y voy a hablar solo del Nihon Gaku, pero esa asociación de instituciones privadas que el único recurso disponible es el pago de la cuota con el que se sostienen las instituciones privadas. Yo creo, confío que el gobierno nacional también tiene que ser consciente de que en la vida que nos regala el Creador Todopoderoso, todos nos necesitamos. Es decir, el gobierno debería mirar también a las instituciones privadas, educativas en este caso. Mirando un poco el contexto y el panorama a nivel nacional, tengo entendido que la tercera fase de cuarentena inteligente va hasta el 19 de julio. Posterior, si todo marcha bien, cosa que no pinta bien hasta el momento, pasaremos a la fase 4, en donde prácticamente estaríamos retornando a todas las actividades normales, eventos sociales, bares, obviamente con el modo COVID de vivir. Me extraña de sobremanera que ustedes hayan solicitado volver a clases presenciales en el mes de septiembre. Sin embargo, hay una negativa por parte de salud. ¿Cuál es la Así es. respuesta finalmente si a partir del 19 de julio, en teoría, entrando a la fase 4, todos los eventos sociales, encuentros sociales también ya van a estar permitidos? ¿Cuál es la respuesta que le dan para que las clases presenciales no puedan volver? El argumento es que los estudiantes, cuando van a clase en un turno, por ejemplo, todo el turno queda en clase. Y si se produjese contagio sería masivo. Y el otro argumento es que la educación, por la cantidad de horas que permanecen cerca los estudiantes, los profesores y la familia, generaría un riesgo muy fuerte de contagio masivo. Y la educación y las fronteras están como último a ser habilitados según el argumento del gobierno. Profesor Ortega, hablemos un poco de la capacidad interna también del grupo que usted maneja. ¿Han tenido que dejar ir colaboradores ante esta situación de la pandemia? Sí, esos 3 meses del que yo le hablé, que los estudiantes universitarios se declararon en paro, entonces no tuvimos otra cosa que comunicar al Ministerio de Trabajo la situación, al Ministerio de Educación también, a CONES,
de la realidad que estábamos viviendo y como institución privada y abonando, por ejemplo, el seguro social con IPS, comunicamos también cómo estaban nuestros colegas docentes en esos 3 meses, sobre todo Juan Pablo. Ahora, analizando un poco más el contexto también a nivel nacional, ¿las medidas, decisiones tomadas por el Estado son suficientes, convencen? Por ejemplo, me gustaría preguntarle en concreto respecto al subsidio de IPS. Sabemos que si ustedes suspendieron contratos con sus colaboradores, había un subsidio de la mitad de un salario mínimo, pero si Así es. su colaborador cobraba 5 millones, más de 2 salarios mínimos, ya no accedía a lo que sería este beneficio. ¿Fueron suficientes las medidas tomadas por el gobierno? No son suficientes, José. Diste un porcentaje, 50%, y hasta en algunos casos a mí me confesaron que 40% instituciones privadas que cubrían el 40% del salario y no precisamente el 50%. Nosotros tuvimos el reclamo de los estudiantes de reducir al 50% las cuotas y nosotros tomamos la decisión de hacerlo 20%, porque como institución privada, eminentemente reiterar que en la institución depende de las cuotas, José. Así que así esta es la cruda realidad que estamos viviendo hasta hoy, porque ni qué hablar de la mora de pago y que el docente y los compañeros de trabajo en general está pendiente de ese sueldo que percibe para pagar principalmente agua, luz y el alimento de la familia. Es así, profesor Ortega. Sabemos que ustedes tienen un convenio con Japón, por eso también la filosofía y el nombre de la institución que usted dirige. ¿Cómo son las conversaciones con ellos, profesor Ortega? ¿Qué le cuentan de esta situación? ¿También están teniendo momentos difíciles en Japón? Japón y el mundo está con esta pandemia de coronavirus. Así que Estados Unidos, por nombrar, y países muy desarrollados, los europeos, todos están con receso, con paro laboral. Y eso impacta en el bolsillo de cada ciudadano de la humanidad. Es una situación un tanto difícil y desconocida que esta generación va a tener que sacar en definitiva muchísimos aprendizajes, creo. También llegó el COVID-19 a desnudar varias irregularidades a nivel país. Y me gustaría no preguntarle ahora sobre la institución, sino viendo un poco a sus pares. Hay colegios Sí. privados que tuvieron que cerrar definitivamente. ¿Qué sienten ustedes hablando un poco más de lo emocional, esa inversión que quizás realizó esa empresa que se dedica al rubro educativo? Lastimosamente no le dio la espalda para aguantar esta situación. ¿Qué se siente? Y bueno, reiterar, para mí es una emoción, un pensamiento, emoción y acción negativa. Por eso yo, conversando con mis colegas, les digo yo que aguantemos, nos tomemos de las manos y tratemos de aguantar esta pandemia de coronavirus por el resto del año 2020, por ejemplo. Y que veamos el año que viene que se nos presenta. Nihon Gakko, quiero comentarles que Nihon Gakko es integrante de la Embajada Mundial por la Paz de universidades del mundo, que son más de 300, que trabajan en defensa de la paz y no de la guerra. Y desde el 15 de junio, Nihon Gakko está haciendo conferencias mundiales con estas 300 universidades del mundo, escucharle a los rectores su opinión, qué realidad están viviendo
con esta pandemia de coronavirus. Entonces, para que los estudiantes universitarios paraguayos y extranjeros puedan socializar también a través de las redes sociales y en estas conferencias estamos llevando adelante, creemos que motivando a los jóvenes que no se rindan, paraguayos y extranjeros que no se rindan con esta pandemia de coronavirus. Profesor Ortega, estamos empezando hace un día, ayer empezábamos el segundo semestre del año. ¿Cuáles son las proyecciones y las propuestas que está haciendo el grupo Nihon Gakko de manera virtual? ¿Van a seguir apostando a esa plataforma en miras a que este segundo semestre la gente pueda estudiar? Así es, estamos resueltos nosotros en seguir motivando a la comunidad educativa del Nihon Gakko. Estamos trabajando, por ejemplo, 4 laboratorios, laboratorio agronómico, laboratorio veterinario, laboratorio meteorológico y laboratorio astronómico. Los campos universitarios que tiene Nihon Gakko en Villeta, otro tiene acá en la ciudad de Fernando de la Mora y otro laboratorio en La Colmena. Creemos que esta pandemia nos trae un desafío para los estudiantes en general, pero a los universitarios que tenemos que de una buena vez darle prioridad al método científico, a la investigación. Profesor Dionisio Ortega, director general de Nihon Gakko, hoy en la segunda parte de nuestro foro empresarial. Agradecemos el tiempo para con nosotros, director. Bueno, con gusto para compartir y viendo a ustedes dos jóvenes a quienes yo admiro, creo que el mensaje tiene que ir a sus pares, a los jóvenes. Y el paraguayo tiene la sangre europea fusionada con la indígena. Y ese tranquilo, esa hora paraguaya, marcamos una hora de reunión y la hora paraguaya continúa llegando gente después de la hora marcada. Entonces, y algunos nos llaman indio. ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no hiciste? Entonces, esa costumbre del paraguayo tradicional tenemos que cambiar con esta pandemia de coronavirus. Así que, jóvenes paraguayos, a ponernos ese yeputazo que se dice en guaraní, ese poner toda la fuerza, todo al estilo Paraguay para que podamos enfrentar esta pandemia de coronavirus y que la educación no ocupe el último lugar en la escala de valores de la familia paraguaya. Jóvenes, gracias por la oportunidad, un gran abrazo, viva Paraguay, viva la vida y que se vaya lejos coronavirus. Gracias, profesor Ortega. Ojalá que pronto podamos tener la chance de vernos para su característico caramelito, profesor Ortega. Nos encontramos a las 14:30 en la repetición y, por supuesto, como siempre, los deseos de que nos acompañen aquí en el canal 5 Días y en nuestras plataformas digitales. Como siempre, buenos días y buena suerte. A los periodistas también un gran abrazo. No se rindan. Adelante. Gracias, profesor Ortega. Éxitos. Hasta luego. Adiós.